seguían dando cuenta de las falencias del lugar con respecto a la distribución y la necesidad de seguir modificando los espacios para que puedan ser espacios más adecuados para el desarrollo de los infantes. De hecho, además del espacio, fue la alimentación uno de los temas más abordados por los esta cuestión de la alimentación fue evaluada constantemente, se dieron muchas recomendaciones. Una de ellas es con respecto a las amas de leche. Existían dos amas de leche, las amas internas y las externas. Las amas externas eran las mujeres que se llevaban a los huérfanos a sus casas y los alimentaban ahí. Y las internas eran las que vivían en el mismo hospicio. Obviamente el salario que recibían las amas externas era mucho menor y por lo tanto eran las que más abundaban en el hospicio. Esta práctica fue bastante criticada por los inspectores debido a que la mayoría de las mujeres que se dedicaban a ser amas no tenían, a la opinión de los inspectores, las mejores condiciones para poder criarlos, por la falta de educación en puericultura, en higiene, por las condiciones de pobreza o porque en muchos casos no solamente tenía que alimentar al huérfano, sino que también a los hijos que tenía. Además de esto, no era constantemente vigilada por las hermanas de la caridad o por el médico del hospicio. Por esta razón se consideraba que una de las causas de la mortalidad infantil recaía en la alimentación proporcionada por las amas de leche en general y por las externas en particular. Fue así como diversos inspectores clamaban a la beneficencia del aumento del presupuesto para leer. Una de estas fue la propuesta por Luis Rey, inspector del hospicio, quien planteó la posibilidad de reunir a las amas externas en una calle con el fin de que todas ellas puedan ser supervisadas en conjunto. Sin embargo, esta disposición no se llegó a ser efectiva. La alternativa a las amas de leche fue la alimentación artificial. Esta fue impulsada para prescindir de las amas externas inicialmente. Para esto, la beneficencia fue adquiriendo diversos instrumentos como esterilizadores de leche. Para 1905, el sistema de nodrizas externas fue suspendido. Las mejoras de esta política asistencial fueron expuestas por el inspector Arístides Vázquez, quien señalaba que esta medida había producido un éxito satisfactorio porque además habían vuelto los infantes que estaban con las amas de leche externas y que habían sido evaluados y que consideraban que no estaban en las mejores condiciones, y porque además podían heredar todos los vicios y defectos morales que ellos señalaban tenían estas amas externas. Sin embargo, esta propuesta de alimentación artificial no resultó siendo efectiva. Otro inspector, médico también, Carlos Álvarez Calderón, señalaba un año después, en 1906, que no había hecho ningún efecto sustancial la aplicación de la lactancia mixta y que la cantidad de nodrizas internas que aún tenía el hospicio eran insuficientes. Aún con todo esto, los inspectores de la beneficencia persistieron en la alimentación artificial, observando aspectos relacionados al origen de la leche que adquirían o el análisis de la pureza, la preparación y la supresión de antiguas mamaderas. Para 1907, aún con los cambios introducidos, no se revertía el problema de la mortalidad, no de manera sustancial como ellos lo pretendían. Carlos Álvarez Calderón señala que el problema residía en la ineficiencia de los encargados de la alimentación de los infantes, especialmente de las amas secas. Las amas secas eran las mujeres que ayudaban a las hermanas de la caridad en la asistencia de los infantes. Se les denominaba amas secas porque no amamantaban a los menores, solamente se encargaban de la asistencia, la ayuda que prestaban a las hermanas de la caridad. Por lo que afirma que la culpa era, el inspector afirma que
era la culpa de la absoluta incompetencia del personal del hospicio para dirigir convenientemente la alimentación mixta, que la falta de amas de leche impone para los niños en edad de lactancia. Además de esto, propone a la Junta que se abra para el hospicio una plaza de médico puericultor, para que se encargue de la crianza y alimentación de los niños menores de 2 años, y por lo cual señala que debe ser un especialista. De igual manera, señala a la beneficencia la necesidad de contratar a 2 nodrizas profesionales de la organización del servicio de alimentación junto con el médico. Si bien el hospicio contaba con un médico, el inspector señalaba que la razón por la cual proponía a un médico puericultor era porque el médico del hospicio no se hacía cargo del proceso de la alimentación artificial, solamente las cuestiones relativas a las enfermedades de los infantes. Pero además señala, y aquí comienza a haber, digamos, una crítica también hacia las Hermanas de la Caridad, ¿no? Señala, dejando sobre las Hermanas de la Caridad con respecto a la alimentación, dejando casi por completo la dirección de la alimentación de los niños a las Hermanas de la Caridad, que a pesar de su celo son incompetentes para esta delicada misión. De allí han provenido los graves errores que he señalado y que originan una cifra verdaderamente aterradora de mortalidad en la sección de los niños más tiernos. Junto a esto, el inspector Carlos Álvarez Calderón plantea a la beneficencia unas 5 alternativas para revertir la mortalidad. La primera, que es la que ya mencioné, la apertura de una plaza de médico puericultor. La segunda, que es el contrato de estas 2 enfermeras diplomadas especializadas en la asistencia infantil. La tercera es la adquisición de instrumentos y aparatos para la esterilización y la administración de la alimentación artificial. Cuarto, las amas de leche, las cuales debían ser constantemente evaluadas y educadas por el médico puericultor. Tal parece ser que este plan agradó bastante a la Junta de Beneficencia, por lo que se abrió la plaza de médico puericultor y se contrataron a las 2 nodrizas. Para inicios de 1909, Francisco Graña asumió la función de médico puericultor y a mediados de año llegaron Berta y Rosalía More de Estados Unidos. Eran 2 enfermeras diplomadas. Una consecuencia positiva de la llegada de las hermanas More fue la inauguración de una escuela de enfermeras en el hospicio. Dentro del hospicio de lactantes se instaló una escuela de enfermeras destinada a las huérfanas del hospicio de Santa Cruz. El objetivo era formar a estas niñas adolescentes probablemente, para que puedan prescindir de las amas secas y ellas también puedan conseguir de alguna forma una formación que les pueda permitir luego su sustento. Esta escuela fue dirigida por las 2 hermanas, también bajo la constante inspección de Francisco Graña. Uno de los aspectos estudiados también por Francisco Graña al llegar al hospicio fue la mortalidad. Destacaba que el mayor porcentaje de niños que fallecían no necesariamente eran aquellos que ya ingresaban al hospicio con enfermedades o convalecientes, sino que muchos de ellos morían más que nada porque eran los que eran amamantados por las amas de leche. En este sentido señala que el hospicio debía enfocarse más que nada en las cuestiones de la alimentación artificial para que puedan prescindir de las amas de leche. Entonces se dan todas las adquisiciones para que se lleven a cabo la alimentación artificial y junto con la asistencia de las hermanas More. La verdad es que los inspectores señalan los aspectos positivos de esto. Sin embargo, en el camino surgen problemas entre las Hermanas de la Caridad y las enfermeras,
¿no? Y esto llevó a que se tuviera que dividir el servicio y las enfermeras se dedicaran solamente a la atención de los lactantes y las hermanas a la atención de los niños más grandes. Sin embargo, para mediados de 1912 se terminó el contrato debido a que una de las hermanas, Berta Mori, se enferma de tuberculosis y deciden no prolongar el contrato y ellas se regresan a Estados Unidos. Sin embargo, las políticas, esta nueva forma de asistencia en cuanto a la alimentación va a persistir, ya no lideradas por las hermanas Mores, sino por las monjas de la caridad. Y bueno, un poco para finalizar, esta política nos permite ver cómo es que se va a ir. España logra abrir una gota de leche en 1913 con un consultorio gratuito además. Él señalaba en la beneficencia que para luchar contra la mortalidad infantil no debían solamente enfocarse en este problema solamente en el hospicio, sino que debía ser de manera general a todos los niños menesterosos, ¿no? Muchas gracias. Antes de pasar a la siguiente ponente, invitamos a Eric Peña que pase por favor a la mesa. Eric Peña es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Ciencias Políticas y Gobierno con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ganador de la beca Endesa para su formación en la Subdirección General de Archivos Estatales del Ministerio de Cultura de España. Cuenta con experiencia en la gestión de archivos y declaratoria de patrimonio cultural de la Nación y actualmente es miembro titular de la Comisión Técnica de Archivos del Archivo General de la Nación y docente de la Escuela Nacional de Archiveros. El tema que posteriormente él va a tratar es sobre justamente los orígenes de la Seguridad Social, la Caja Nacional del Seguro Social de 1936 a 1973. Ahora sí pasamos con Pamela, te invitamos al estrado, por favor. Gracias. Buenos días, gracias por la invitación, por permitirme exponer el día de hoy en los avances de este proyecto que estamos realizando varios compañeros de San Marcos, que es estudiar políticas públicas en diferentes momentos de la historia del Perú. En este caso, tanto Ángela, Daniela, que voy a exponer mañana, otros compañeros, nos hemos centrado en políticas de salud, ¿no? Políticas públicas de salud, ya está. A inicios del siglo XX, en este caso ambas, ¿no? Lo cual presenta ciertas dificultades para su estudio en cuanto a primero la terminología. Por ejemplo, políticas públicas es un término que recién se empieza a conceptualizar más o menos mediados del siglo XX, ¿no? Y pues para esta época no sigue, digámoslo, una política pública actual, ¿no? Por ejemplo, no tienen un estudio a la implementación, una evaluación, o sea, es un poco en ese sentido un reto, ¿no? Pero bueno, lo que hemos discutido en nuestras diferentes reuniones que hemos tenido, que todos hemos contribuido, es que para el siglo, al menos para finales del XIX, si bien no hay una política pública en sí planeada, pero sí se evidencia un interés por parte del Estado por solucionar
tenemos, ¿no? En cuanto a que el agua se debe hervir, por ejemplo, ¿no? Recién estaba apareciendo esta idea de que hay microbios. Los basurales, al menos en Lima, eran fuertes, la presencia de basurales, contaminación de aire, pero también las condiciones de vivienda de muchos limeños, ¿no? Vivían pues en el centro de Lima, hacinados, las condiciones de trabajo también eran bastante delicadas. Entonces, por ahí va el interés. Para estos tiempos, tanto para la población, para el gobierno y para los médicos, ¿no? Que es nuestra variable principal aquí en esta ponencia, es las epidemias, que eran pues brotes repentinos de alguna enfermedad, se hagan bastante escasos en cierto momento, que se propagaban con bastante rapidez, ¿no? Tal como sucedió en 1903, que es el año en que se crea esta dirección, la Dirección de Salubridad. En diferentes zonas del litoral de nuestro país se detectó la peste bubónica, ¿no? La famosa peste que azotó Europa en la época medieval, ¿no? Ya que Marcos Cueto ha hablado bastante de ese episodio, ¿no? Pero bueno, unos meses después de detectada esta enfermedad, aparece esta institución que ha sido considerada como el primer organismo sanitario de alcance nacional, ¿no? Es una antecesora, se puede decir, de lo que es ahora el Ministerio de Salud. Cumplía muchas de las funciones que ahora cumple el Ministerio de Salud, ¿no? Y tuvo como su principal objetivo la lucha contra esta epidemia. Pero mi objetivo no es centrarme en este episodio en sí, sino ver cómo se formaba una política pública en el campo de salud en esta época, ¿no? Qué actores entraban en juego y enfocarme principalmente por esta enfermedad. Actuó de cierta forma de telón de fondo para impulsar esta iniciativa estatal, ¿no? Nos referimos a la creciente, me refiero a la creciente presencia de los médicos en la sociedad y en el Estado, ¿no? Una presencia que no solo impulsó la creación de esta dirección, sino también de otras instituciones. Tengo acá algunas imágenes de otras instituciones justo en esas épocas, ¿no? Los que nos da indicios de que algo está sucediendo. Aparecen, por ejemplo, el Instituto de Vacuna Municipal, el Instituto de Vacuna y Seroterapia, el Instituto de Vacuna y Seroterapia. Vemos las fotos del antiguo local que se ubicaba en lo que es ahora pues el Paseo de los Héroes Navales, al frente del Poder Judicial. Ya no existe, obviamente ya esa zona ahora es una especie de parque, ¿no? También el Instituto Municipal de Higiene, que pues ahora es el Centro de Estudios Histórico Militar, ¿no? de los militares. Y también la Facultad de San Fernando aparece, ¿no? En 1900, no aparece, sino que el nuevo local se crea en 1903, ¿no? Con iniciativas que venían de varios años atrás por modernizar esta institución. Entonces, vemos que los médicos, entonces, estas iniciativas están detrás de los médicos también, ¿no? Están evolución del Estado y de la expansión de sus funciones, ¿no? Ya no va a ser un Estado solamente policial, ¿no? Que se encarga, básicamente tiene 2, 3 ministerios y se encargan de ver que todos se comporten bien, los ciudadanos, eso, ¿no? Y bueno, el progresivo poder de estos médicos se debió también a un proceso que estaban pues pasando, que se llamó la profesionalización, ¿no? Que implicó, entre ciertas cosas, monopolizar prácticas de salud, o sea, ya ir desplazando a herbolarios chinos que eran muy famosos en esa época, o curanderos, y fortalecimiento de instituciones y creación de instituciones como la que hemos visto, ¿no? Pero en realidad hay un fenómeno en particular que es lo que queremos centrarnos,
que es la aparición de asociaciones de profesionales médicos, ¿no? Aparecen diferentes grupos conformados por egresados de la Facultad de San Fernando y de publicaciones periódicas, revistas especializadas de medicina que estaban relacionadas bastante entre sí una y otra, ¿no? Porque las revistas surgían a partir de estas asociaciones, ¿no? Por ejemplo, aparece a final del siglo XIX el Monitor Médico y el Boletín de la Academia Libre de Medicina. Y también, por ejemplo, aparece una revista que es la Crónica Médica, que tuvo en realidad el desarrollo más estable, ¿no? De este tipo de revistas, duró bastantes años. Andina. Estas revistas destacaron porque era ahí donde los médicos plasmaban su agenda. Publicaban ahí sus últimas investigaciones, vertían sus puntos de vista sobre problemas nacionales relacionados al ámbito sanitario y hasta en realidad moral de la sociedad, ¿no? Proponiendo ciertos cambios y mejoras. Ahí vemos... uy, no se cambió. Pues sí, ¿no? Ya, perdón. En esta revista que crean, se llama la Crónica Médica, ¿no? Hay muchas propuestas dirigidas, y otras también, ¿no? Hay muchas propuestas dirigidas al gobierno de turno en realidad. Y el contenido de esas sesiones que tenía como grupo, dentro de estas asociaciones mostraba que había un interés no solo altruista de promover reformas sanitarias en nombre del bienestar social, sino también que se asentaban en posibles beneficios particulares, ¿no? Porque el cambio sanitario que ellos estaban proponiendo debía estar en realidad dirigido por ellos, ¿no? Ese era su principal planteamiento. La siguiente. Ajá. Bueno, acá tenemos más importante. Y su comité editorial, que eran básicamente los miembros, bueno, con más tiempo, ¿no? de toda la sociedad Unión Fernandina. Bueno, entonces como iba diciendo, en realidad más allá de lo altruista tenían intereses particulares, ¿no? Porque en realidad era se le conceptualiza como un grupo de interés, ¿no? Estos grupos de interés tenían su principal meta era defender sus objetivos profesionales. Sin embargo, no eran externos al Estado, ¿no? En realidad lo público y lo privado, ¿no? El Estado y la sociedad tienen fronteras imprecisas, ¿no? Como afirma Joel Migdal. El Estado no es un ente abstracto, está compuesto por personas, aunque suene simple, ¿no? Muchos de los médicos de esas asociaciones se encontraban ya dentro del aparato burocrático. Estaban en las municipalidades, estaban en el Congreso y estaban en el recientemente creado Ministerio de Fomento, ¿no? Los médicos ya habían sido directores de fomento anteriormente, ¿no? Y eso estaba relacionado a su creciente posicionamiento. Pero también no podemos decir que en todos los casos los médicos ocupaban puestos públicos debido a que pues estaban creciendo, ¿no? Profesionalmente, sino que debido a simpatías políticas, a pagos de favores o hasta lazos familiares, ¿no? Especialmente en el Ministerio de Fomento, que era un cargo de confianza. En 1903, el año que se crea esta dirección, quien ocupa el cargo y que fue el principal impulsor de esta dirección es Manuel C. Barrios, ¿no? Acá Manuel, igual que muchos médicos, tenía diferentes cargos simultáneos a su labor pública, o sea, no se dedicaban solamente a
a ser director, por ejemplo, de la Dirección de Salubridad. Era profesor de San Fernando, era inspector, médico interno del Hospital 2 de Mayo, era miembro de la Sociedad de Beneficencia y también había sido senador por el Partido Civil en varias ocasiones, ¿no? Entonces, salud, Estado y poder como que iban confluyendo. Ahora, nuestro interés es por qué se creó la dirección justo en ese momento, ¿no? Un poco nos basamos en un planteamiento de Ernesto Bolavsky, que indica que la identificación y la construcción de un problema, lejos de ser resultado de una observación desinteresada, es resultado de procesos políticos, intelectuales y económicos, ¿no? Es muchas veces imponer la idea de que existe determinada dificultad, de que es grave y de que requiere intervención oficial. Es una dinámica donde participan muchos. Para 1903, este año clave, los actores en esta dirección, los actores claves en la creación de una política, que son grupos de interés, la élite, la población, estaban alineados, ¿no? Obviamente el grupo de interés, en este caso los médicos, estaban obviamente a favor, ¿no? Las élites, el gobierno veían con buenos ojos una mejora sanitaria en pos del progreso del Perú. Y la comunidad, la opinión pública, estaba aterrorizada por esta peste, ¿no? Eso se ve pues en los diarios. Y ansiaba cualquier medida que pudiera suprimir este mal que los aquejaba. Entonces, los médicos aprovecharon esta coyuntura crítica para imponer sus puntos de agenda. Eso lo afirmamos, ¿por qué? Porque mucho de lo que se llegó a plasmar en esta dirección, al menos en sus inicios, en su formación, en su división, fue previamente ya discutido en tesis, en estas sesiones, estas asociaciones, en las revistas, en sus diferentes artículos. Por ejemplo, la cuestión de crear un organismo sanitario central permanente, como sería la Dirección de Salubridad, tenía que ver con una crítica de la organización sanitaria que ya existía, ¿no? que se basaba en juntas, que las juntas básicamente se estipulaban, ¿no? Reunía a sus integrantes de fomento, el director del San Fernando, diferentes personas de lo público y de la medicina, solo en momentos cuando ya estaba la peste, ¿no? O cuando ya estaba a punto de llegar la peste o las epidemias al territorio nacional. Su funcionamiento dependía de las municipalidades y en caso de la Junta Suprema del gobierno central, que eran las que convocaban estas juntas, ¿no? Y que al final eran ellas las que ejecutaban estas medidas que proponían los médicos, ¿no? La junta pero en realidad estas medidas no podían ser, en todo caso, en ciertos casos no eran siempre aplicadas, ¿no? A veces habían cuestiones económicas. Por ejemplo, los médicos decretaban que se tenía que decretar una cuarentena en tal puerto y no convenía porque pues tenían que llegar diferentes pedidos, tenían que embarcar productos para la exportación, entonces no se hacía caso a estas recomendaciones, ¿no? Entonces en realidad eran organismos consultivos. Ahora, en realidad si vemos un poco lo que fue la dirección, cómo estaba organizada, era bien pequeñita obviamente en esta época. Se dividió en dos secciones, ¿no? En la de higiene y en la de demografía. Las de higiene obedecía pues a la idea de generalizado, que se creía básicamente que todas las enfermedades podían evitarse con el higienismo, ¿no? Era clave para cambios en el sistema de salubridad. Era el higienismo lo que iba a permitir contrarrestar y evitar epidemias, endemias, aumentar la población,
lograr un crecimiento económico y convertir al Perú en una nación fuerte, rica y respetada a nivel mundial. Por otra parte, la demografía, pues la estadística nacional había mejorado en lo que es el siglo XIX, pero no era suficiente. Por eso los médicos en esas revistas criticaban porque no era adecuada para sus necesidades, para sus estudios, ¿no? Por ejemplo, en Lima existía la Oficina de Registros Civiles, pero por ejemplo esta oficina no hacía estadísticas, ¿no? Por lo que los médicos a veces tenían que revisar una por una todas las papeletas de defunción para saber de qué moría pues la gente, ¿no? O qué enfermedades eran las más terribles. Y en realidad esto dificultaba conocer las enfermedades, saber cómo combatirlas, ¿no? Entonces, de cierta forma dificultaba su labor. Para terminar, pues acá tenemos fotos de un poco de los médicos que encabezaron esta dirección. Julián Arce, que fue el jefe de la dirección, que se especializó en medicina tropical, fue uno de los primeros en medicina tropical. Y en la parte derecha tenemos también a la derecha a Eduardo Laborería, que se encargaba de higiene, y Rómulo Izaguirre, ¿no? Que también fueron pioneros en sus campos. Ellos se quedaron bastantes años, no cerca de 20 años, pero sí Julián Arce renunció poco tiempo después, ¿no? En realidad este es como un estudio previo, hay mucho que se tiene que seguir investigando sobre la dirección, que en realidad se ha dicho que de cierta forma no llegó a funcionar, no llegó a cumplir todas las expectativas que se tenían, ¿no? Incluso hasta ahora pues el Ministerio de Salud tiene deficiencias, pero es digamos un primer paso para estudiar lo que viene después. Bueno, estos médicos básicamente no había una profesionalización de los servidores públicos, entonces ellos digamos que trabajaban a partir del ensayo y error, no habían precedentes para lo que ellos digamos estaban haciendo, ¿no? Eso es todo. Gracias. Para finalizar con esta mesa, invitamos a Eric Peña y al finalizar la ponencia de él vamos a tener una breve ronda de preguntas. Gracias. Buenos días con todos. Agradecer primero antes que nada a los ponentes que me precedieron, como fueron Ángela y Gabriela, sobre la ponencia que han hablado sobre en esta mañana. Asimismo agradecer a la Asociación Peruana de Historia de la Ciencia, Tecnología y Salud por la invitación para hablar un poco sobre lo que es los orígenes de la seguridad social. Pues bien, los orígenes de la seguridad social, si hablamos a grandes rasgos, podemos decir que data del año 36 y que surge hasta la actualidad. Pues bien, a ver, como vemos ahí tenemos a la Caja Nacional del Seguro Social del año 36 hasta el 73. Los inicios de esta institución datan pues justamente para la cobertura de aseguramientos de prestaciones económicas, salud, sociales y pensiones. Posteriormente, si hablamos el año 48, hablamos del Seguro Social del Empleado, que también funciona en paralelo hasta el año 73. Viene el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas y dice la seguridad social es única e indivisible. Por tanto, las fusiones. En una nueva constitución política se menciona que la seguridad social debería tener un nuevo rumbo, una nueva autonomía. Así que de ahí nace el Instituto Peruano de Seguridad Social.
Ya en el año 99 nace lo que es el actual Seguro Social de Salud. Pero el año 92, debido a la hiperinflación que vivía el país y la mala praxis en la administración pública, en especial en el IPS, se crea la famosa Oficina de Remuneración Previsional, que es la actual ONP. En este caso, creada la ONP, se parte la seguridad social en el Perú, y por un lado tenemos en la actualidad a la ONP por sistema pensionario, y por otro lado de salud para el tema de coberturas de prestaciones de salud económicas y sociales. Bueno, si hablamos un poco de lo que es la seguridad social, la OIT lo ha definido como la protección de una sociedad que proporciona a los individuos los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica, garantizar los seguros de desempleo, invalidez, accidentes de trabajo, maternidad, ante un problema de paro o la muerte del asegurado. No figura. ¿Cómo nace la seguridad social? El año 1883, en Alemania, en la época del canciller Otto von Bismarck, nacen pues un cuerpo de leyes de seguro social. Primero se instaura el seguro de enfermedad, el año 1883. Algunos especialistas con que he hablado y he estado revisando la normativa, me referían que era un paquete completo, pero cuando uno comienza a investigar se va a dar cuenta pues que nace una serie de leyes, no eso en conjunto, sino se va madurando. Y luego nace el año 1884 el seguro de accidentes de trabajo, y posteriormente ya se finaliza con un seguro de invalidez y vejez. Pero ¿cómo era en el caso latinoamericano? En el caso latinoamericano, en la década del 20, del 30, se produjo una mayor implementación de la seguridad social en esta parte del continente. Esto fue impulsado justamente por la OIT, apoyado en gran medida por la Fundación Rockefeller. Los primeros países donde se aplica la seguridad social, hablamos de Uruguay, Chile, Argentina, México, después Perú, entre otros. Pero ¿qué tipo de seguros en ese tiempo se lo consideraba como riesgos? Tenemos ahí la enfermedad, la maternidad, la invalidez, accidentes de trabajo, desempleo, vejez y muerte. Ahora, ¿todo el mundo lo aplicaba en ese sentido? No. De acuerdo al país, a los datos estadísticos, a los tipos de enfermedad, se aplicaban estos seguros. ¿Cuál fue el rol de la OIT en este caso? Mucho se habla, poco se discute sobre este caso, pero la OIT, en este caso a partir del año 1000, comienzan a hacer una serie de conferencias. En estas conferencias los países afiliados datan lo siguiente: firman estos convenios y recomendaciones con la finalidad que se aplique la seguridad social en ellos mismos. El primer paquete de convenios es el año 1919, que es el seguro de paro. En este caso hablamos de una Europa que está destruida por la Primera Guerra Mundial, y lo que se quiere con esto es que los trabajadores, tanto nacionales como extranjeros, tengan las mismas igualdad de condiciones. Que si surge un paro, este personal extranjero pueda adquirir pues un seguro de desempleo. Luego, el año 1927, tenemos el seguro de enfermedad, que es una cobertura de prestaciones de salud, una atención médica ante cualquier enfermedad, ¿no? Luego tenemos el año 33, el seguro de invalidez, vejez y muerte. Luego el año 34, un seguro de indemnización y subsidios. Por ejemplo, si hablamos de subsidios, si muere el asegurado o tiene una invalidez temporal o permanente, pues este sistema le da cobertura a una prestación dineraria, ¿no? Luego, el año 36, tenemos una ratificación de los seguros de invalidez, vejez y muerte. Y por último, el año 36, hablan y se discute permanentemente sobre los seguros sociales. Y es, creo, el año 36 donde se pone en práctica ya esta praxis de más de 50 años como los seguros sociales obligatorios.
Esto se da el año 1936, en enero, era la conferencia de trabajo en Estados Unidos. Lo rápido era lo siguiente, que los trabajadores asalariados y sus familias subsisten de la actividad pues asalariada al servicio de un patrono, que si perdiendo el trabajo, sea temporal o sea cesado, esto podría generar pues un coste de privaciones, generando pues que la familia no pueda subsistir en el tiempo. ¿Cuál era la propuesta? La propuesta era simple, era que exista un régimen de trabajo con una organización administrativa, financiera, técnica, que permita dar un sistema álgido a los trabajadores y en beneficio de sus familias. ¿Cuál era el sustento? Estas experiencias, los 50 años de la seguridad social que ellos venían impulsando desde entonces. ¿Cuál era la exigencia de los países afiliados que Perú participó en ese entonces? A través de Oscar Raimundo o Ruperto para algunos, Benavides Larrea y Edgardo Reletti Martins como director de previsión social. Pues bien, que todos los estados afiliados deberían contar con uno o más seguros. Ojo con ese tema, uno o más seguros que permitan cubrir los riesgos de enfermedad, accidentes de trabajo, maternidad, vejez, validez, muerte y paro involuntario, que es en este caso el desempleo, ¿no? ¿Cuáles eran los fines? Justamente a menguar o aminorar pues que la familia se vea afectada al perder a su trabajador o asalariado como parte de su sustento como familia, ¿no? Al comienzo hicieron pues estudios técnicos, cálculos actuariales, tablas de mortalidad, tablas de invalidez, normas para reservas, informaciones bioestadísticas, sanitarias, de higiene, de salud, entre otras. Comenzaron con el seguro de vida, que era en sí ver el panorama actual, revisar en los países la información y la estadística pertinente, y llegaron a la simple conclusión que había una inadecuada sostenibilidad del sistema. Lo siguiente, que eran condiciones de vida muy precarias, muy hacinadas, y otro, que los hospitales de la época estaban hacinados y eran muy precarios. Luego implementaron otra nueva práctica, que era el seguro libre, que el seguro libre implicaba pues que el Estado o los empleadores o mancomunadamente apoyaban a través de beneficencias, caridad o una asociación privada, apoyar en la cobertura de las prestaciones de salud económicas o sociales. Pero esto no funcionó, debido como que no era algo obligatorio, estos actores eran renuentes o no querían apoyar en su debido momento. Es así que la OIT, desde el año 36, dijo, la seguridad social en el mundo, para que sea seguridad social, debería ser obligatorio. ¿Qué buscaba con el obligatorio? Una propuesta muy que se detalla ahí. Dice tener un campo de aplicación, tener riesgos cubiertos, tener recursos y tener 3 factores importantes. Pero ¿cómo era el contexto político en el Perú en los años 1920 y 1930? Teníamos el Oncenio Leguía, teníamos a Sánchez Cerro, teníamos al gobierno de Benavides, y el estado situacional en ese entonces, lo que podríamos ver, que salíamos pues del crack del 29, había muchos movimientos sociales y políticos que hacían revueltas, sublevaciones. Hasta el año 1932, si no más recuerdo, le declararon como el año de la barbarie, ¿no? Que llegó a su éxtasis con la muerte y el asesinato de Sánchez Cerro. Ya cuando entró Oscar Ruperto Benavides, o Oscar Raimundo Benavides para algunos, tomó esta iniciativa y vio el panorama social y político de ese entonces y dijo, bueno, yo ya previamente he ido a esta Conferencia Internacional del Trabajo, pues bien, hay que aplicar estas reformas sociales, ¿no? Ya le delegó esta función a Edgardo Reletti Martins, y previo a ello construyeron lo que era pues el Ministerio de Salud, Trabajo y Previsión Social. ¿Cómo estaba conformado este ministerio? A través del decreto legislativo 821-24, a través del Ministerio de Fomento se extrajeron ciertas direcciones,
de la cual salió salubridad, trabajo, previsión, asuntos indígenas. Y del Ministerio de Justicia salía lo que era la beneficencia. Caso irónico, ¿no? Uno se preguntará cómo hacer una beneficencia dentro de la cartera de justicia en la actualidad. Uno se preguntaría eso. Pero bueno, sectores del seguro social obligatorio en el Perú. Si hablamos a manera sectorial, podemos hablar de Armando Montes Peralta, Fortunato Quesada Larrea y el almirante Roque Saldía Maninat, que ellos iniciaron justamente los inicios del Ministerio de Salud, Trabajo y Previsión Social. Y luego tenemos a gestores institucionales. En varios seminarios que he ido a hablar sobre la seguridad social, siempre se menciona a Guillermo Almenara como que fue uno de los promotores o difusores de la ley de seguro social obligatorio, lo cual no es cierto. El que fue el promotor y el que hizo la ley realmente era Edgardo Levati Martins, que él era abogado y periodista. Y el otro agente importante fue José Manuel Calle. Ambos eran abogados. En cambio Almenara era doctor, y la ley, cuando uno lee, normalmente es un tema de abogados, o sea, no tiene que ver competencias sanitarias. Por eso es que, haciendo este recalque, para mí es importante ver estas dos figuras importantes como son José Manuel Calle, que lamentablemente no he podido conseguir sus fotos en las investigaciones que he podido realizar. Pero bien, ya el gestor hospitalario, ya cuando entra en función ya el hospital en sí, la figura muy importante es de Guillermo Almenara Irigoyen. Oscar Ruperto lo manda a Estados Unidos para que se eduque en la administración hospitalaria. Ya con sus conocimientos viene acá a liderar el Hospital Obrero de Lima, y posteriormente por el gran funcionamiento del Hospital Obrero de Lima se le vuelve como superintendente general de hospitales obreros. Convertirá en un ministro de salud. Pues ven cómo fue la futura ley del seguro social obligatorio. Edgardo Levati Martins, el año 35, más o menos en noviembre, presentó su proyecto de ley al Congreso Constituyente. Pero ustedes saben cómo funciona el Congreso Constituyente, como en la actualidad, ¿no? Poco lento para que revisen la información, siempre buscan pues algunas inquietudes, algunas preguntas, y esto se va trasladando con mayor aplazo, ¿no? Pues bien, en ese año 35, este proyecto de ley, como no tuvo todavía cabida, se dejó todavía encarpetado, nació esta Conferencia Internacional de Trabajo en Santiago de Chile. Edgardo Levati Martins y Oscar Benavides fueron a esta conferencia nuevamente, y ahí Edgardo Levati Martins presenta este proyecto de ley y le cayó muy bien a la gente de la OIT y les dijo: estás respetando el espíritu de la seguridad social, el seguro social obligatorio, y vas más allá de lo que se pide. Por eso es que el seguro social del Perú desde entonces es un caso sui generis, y eso lo vamos a ver más adelante. Luego pasa al dictamen de las comisiones parlamentarias, ¿no?, de Trabajo, Previsión Social y Hacienda. En este caso, revisadas estas comisiones, dan la aprobación. Ya se le autoriza al Poder Ejecutivo a través de una ley autoritativa para que se ponga en vigencia el proyecto de ley. Esto es más o menos en acciones, se forma una comisión constituyente y una comisión ejecutiva con la cual se debería revisar este proyecto de ley. El espíritu del proyecto de ley de Edgardo Levati Martins era la cobertura de todas aquellas personas que requieran pues una cobertura para desempleo, trabajo, enfermedad, entre otros. ¿Ok? Salía esta problemática, habían cierto el problema fatal que tenía esta parte era que la Sociedad Nacional de Minería, que como es en la actualidad, decía pues que esto afectaba su producción, sus trabajos, dado que era pues un beneficio en contra para ellos. Pero caso real pues que era justamente este sistema industrial que tenía pues los mayores atisbos o el peor trabajo de los mineros, en condiciones muy insalubres, antigénicas, con muerte, enfermedades como tuberculosis, la verrugas, entre otros. Esta misma Sociedad Nacional de Minería decía pues que esta ley del Perú era
lo mismo que Chile, lo cual era falso. En Chile solo había pues enfermedad, empleo y vejez. En cambio, el Seguro Social del Perú era más completo, y es más, sus análisis y criterios que habían realizado no solamente era de Sudamérica, también era de Europa, apoyados justamente con la OIT, con varios especialistas en la materia que ya tenían pues un arraigo de más de 10 o 20 años en la materia. Ya posteriormente, con los cambios que ya se hicieron a la ley, Edgardo Reté Martins dijo lo siguiente: pues hay que concordar estas nuevas leyes y generar unos nuevos cambios, ¿no? Así que a partir de 37 ya entra lo que es a tallar la seguridad social. Edgardo Reté Martins, en su ideal era como lo que decía pues Rubinov, ¿no? La seguridad social o el seguro social era la política de la sociedad organizada que realiza para proporcionar a una parte de la población la protección que los demás habitantes necesitan menos, o que si la necesitan pueden obtenerla mediante pues el seguro privado. Ya, voy a agilizar un poco el tema debido a que queremos entrar en calor con nuestro pequeño break. Así que esta figura sí es importante para mí. Es el padre y fundador de los seguros sociales en el Perú. Él fue el impulsor del seguro social del privado del año 48. Audría lo invitó a él porque ya tenía una experiencia previa. Y todo lo que había hecho Edgardo Reté Martins fue mérito y felicitación por organismos internacionales de la época hasta la actualidad. Hace poco nomás he ido a entregarle una felicitación a su hija, que aún sigue viva y que guarda toda la memoria y los recuerdos y las fotos de su querido padre. Pues bien, el seguro social es bastante que hablar, voy a tratar de agilizar lo más rápido posible, pero era un sistema tripartito. Era el Estado, los patrones y los trabajadores. Esas contribuciones iban al Seguro Social o la Caja Nacional, y a través de su organización administrativa, financiera, técnica y asistencia que se le daba allí, cobertura de enfermedad, maternidad, invalidez, accidentes de trabajo, desempleo, vejez y muerte. Por eso es que no vean ahorita salud solamente como cobertura de prestaciones de salud. También se le da subsidios por maternidad, latencia, sepelio, por desempleo, invalidez temporal o permanente. También le damos programas sociales a través de los centros de adultos mayores, los centros de rehabilitación profesional para aquellas personas que han surgido pues una invalidez temporal, o entre otros. Pues bien, la organización de esta nueva institución tenía órganos de alta dirección, órganos de apoyo administrativo, técnico y legal, y los órganos de línea, que era la razón de ser. En esos órganos de línea podemos destacar la asistencia e higiene social, la tuberculosis y paludismo, que eran justamente las enfermedades centrales de la época. Su organización financiera se agrupaba de la siguiente manera: tenía todo un soporte estadístico, diagnósticos situacionales sobre el tema asistencial, higiénico, nacionalidad, clases de explotación o clases de trabajo, bastante estadística demográfica, y algunos especiales como el tema agrícola y portuario. Todo ello confluía ¿con qué? Con el sentido de tener pues unas estimaciones para los recursos y para que este seguro social tenga sostenibilidad en el tiempo. En la parte técnica teníamos la inscripción de asegurados, el pago de cuotas, la inspección de control, el control de prestaciones. ¿Cuáles eran los problemas de esta época? Que existían todavía grupos renuentes, horas que no querían. Ya, bueno, ya para finalizar rápidamente, habían 3 alcances, ¿no? El tema asistencial. Y bien, los lugares donde se implementó la seguridad social fueron estos lugares. Ahí tienen un bosquejo el Hospital Policlínico de Lima, que funciona acá en Grau, el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen. El primer hospital que se inauguró fue el de Ica, en un mes antes el de Lima, pero el de Lima tuvo una gran complejidad y mayor asistencia social. Ahí justamente nace lo que es la actual Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Fuimos grandes pioneros nosotros en esa época. Vinieron en ese entonces el ministro Allende, el representante de la OIT, el doctor Stein, entre otros dignatarios de Estados Unidos, Argentina, Chile y México. Pues bien,
ya bueno, para avanzar un poco el financiamiento y todas estas cuotas, si quieren el PPT les voy a poder pasar para que lo puedan revisar y cualquier consulta ustedes me la puedan realizar. Y finalmente, para que vean un poco sobre las fotos de la seguridad social, ahí tienen un poco sobre cómo se inauguró, cómo se construyó la figura de Guillermo Almenara, y acá están estas fotos de que datan de esa época. Este es el Hospital Policlínico de Lima. Ahí tienen, ahí tienen la asistencia social, ahí tienen las enfermeras, ahí tienen los cocineros de por debajo, que también tenían un papel muy preponderante en la atención del asegurado. Y ahí tienen las enfermeras. Abajo, arriba tienen las enfermeras, abajo tienen los fisioterapeutas y al costado las dietistas. Eran promociones que se habían creado en esta cobertura de las estancias, médicos rurales, servicios de farmacia y servicios rurales, ¿no? Y ese es ya fotos de Chincha. Tengo más fotos, pero debido al tiempo, pues vamos a agilizar. Y por mí ha sido muchas gracias. Quisiera compartir un video, pero no tenemos tiempo. Muchas gracias. Agradecemos la ponencia de Ángela, Pamela y Eric. Y para finalizar y cerrar esta mesa, que ha sido muy interesante, por cierto, les queremos hacer una muy breve ronda de preguntas antes de pasar al coffee break y seguir con la siguiente mesa. Por favor, quienes tengan dudas, algún tipo de consulta. Felicitar a los tres, a Ángela, Pamela y Eric, y una pregunta para los tres: si pueden comentar algo de sus fuentes, si han trabajado sobre todo con un archivo, qué facilidades, oportunidades hay para trabajar en ese archivo con el tema que están investigando, qué dificultades hay en su trabajo de investigación. También mi felicitación a los tres ponentes y acerca de la cuenta, y no sé si lo pueden comentar después ustedes en los tres, y algo que todavía no hemos expuesto, pero que la habrá también en el momento que hagamos las exposiciones de la perspectiva de la ingeniería. Y es que todas estas acciones a las que ustedes se han referido están incorporadas en un proceso de modernización, ¿no es cierto? El país se está modernizando. No sé si exactamente, porque son criterios diversos, son conceptos diversos, no sé si hablar de modernidad, que es un concepto mucho más amplio, etcétera, pero por lo menos hay un proceso evidente de modernización. Pero este proceso de modernización se da a través de dos elementos que ustedes han expuesto muy claramente. Uno es el de la institucionalización, concretamente la institucionalización de servicios básicos, fundamentales para la sociedad. Ya no se trata de que un individuo busca afín a alguien que lo cura, etcétera, sino que hay un sistema, y ese sistema se va poco a poco institucionalizando y poco a poco ampliando su cobertura, ¿no es cierto?, como se ha mostrado en cada una de las exposiciones. Y otro elemento, el tercer concepto que me parece fundamental, es que esta modernización y esta institucionalización se hace paralelamente y convergentemente con un proceso de profesionalización, de profesionalización del trabajo en general, naturalmente profesionalización del trabajo más difícil, más complicado, no solamente de ellos, también de profesionalización en el sentido de las enfermeras que se forman, e incluso profesionalización, como acabamos de ver, hasta de los cocineros, ¿no es cierto? Entonces, estos tres criterios, ¿no?, el de modernización, profesionalización y institucionalización, se dan como juntos, ¿no?, y de alguna manera abarcan, ustedes lo que han hecho es ilustrar, ¿no?, cómo esto ocurre en el caso peruano desde la perspectiva del tema de la salud.
Bueno, igual gracias por las presentaciones, muy interesantes todas, y podemos seguir conversando seguro en el café. Solo quería retomar un poco lo que comentaba ahorita, los que me han antecedido, pensando también en el rol del Estado que está jugando en este proceso de modernización, institucionalización y profesionalización, ¿no? Varios de ustedes lo han mencionado y me preguntaba yo también si es que están explorando un poco más cómo es que estos profesionales o estos médicos o estos abogados empiezan a entrar al Estado como profesionales, como funcionarios para hacer políticas, ¿no? Y un poco la mirada del Estado como actor central ahí, sobre todo pensando en el momento contemporáneo. Si vemos la época en la que están estudiando y cómo asume responsabilidades de seguridad social, crecimiento, versus estaríamos en un cambio en el ciclo en el cual en las últimas décadas el Estado está reduciendo sus responsabilidades, ¿no? Entonces, como pensar lo histórico también en cómo se dio para ver procesos más largos. Pero felicitaciones. En principio, felicitaciones a los organizadores, a los expositores. A mí me llama la atención un hombre, Fortunato Quesada. ¿Y por qué me llama la atención? Porque soy estudioso del proceso universitario y el movimiento estudiantil. Y en las exposiciones, cuando menciono nombres de dirigentes estudiantiles, es fácil advertir que algunos de ellos figuran en la escena política. Y algunos, los que no figuran necesariamente en la escena política, figuran en el aspecto profesional. Y entonces, la respuesta es que se dice, ¿no?, que el paso por el movimiento estudiantil durante su vida universitaria, para mucha gente, es un paso inútil porque estos pierden tiempo, etcétera. Pero si uno hace excavaciones, estudios, uno va a darse cuenta que muchos otros, si bien no figura políticamente, pero figuran en el lado profesional. Y entonces, para mis respuestas, a mí me sirve, por ejemplo, conocer ese aspecto, ¿no?, para profundizar y más validar el paso de estos estudiantes en la formación humana mientras son dirigentes estudiantiles. Y Fortunato Quesada, ¿por qué? Por una razón. Él fue el primer presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, ¿no?, que se fundó en 1917. Pero después supe, bueno, revisando periódicos, que era distinguido médico por los años 30. Ahí quedo yo, ¿no? Entonces, al ver su nombre en esta exposición, de hecho me llama la atención y pediría, si tuviera bien, ampliar un poquito más, con cargo de yo también vía usted, leer más y conocer más sobre Fortunato Quesada. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, buenos días, un gusto participar. Soy médico y algo que me llama, continuando la línea de ideas en el proceso de modernización que se da en el país a comienzos del siglo, algo que me llama la atención es también que contrapone una contradicción, ¿no? El hecho de institucionalizar y profesionalizar también nos pone, y quería ver si pueden mencionar eso, en contradicción con respecto a que en ese momento pienso que no se podía llegar a todo el Perú, ¿no? Y en todo caso, por ejemplo, habían experiencias en Puno, como la de los Richari, por ejemplo, ¿no?, que hablaban de un proceso intercultural en donde innovaron, ¿no?, con la manera de cómo gestionar su territorio a través de promotores de salud. Y no solamente en la parte de salud, sino también en la parte de las escuelas que también se comenzaron a dar en esa zona por la alfabetización, y combinaba varias cosas, ¿no? Un proceso que reclamaba la salud en su territorio y reclamaba la educación, y con un espíritu también de reivindicación en este caso del indio, ¿no?, que estaba muy arraigado con los movimientos indigenistas que estaban en ese tiempo. Entonces creo que justamente ahí, en ese paralelo del tiempo, con el movimiento Richari, los promotores de salud, y cómo se iban integrando. Y es interesante justamente contraponer esa posición, porque creo que nos habla de un Perú que estaba luchando por modernizarse, pero que también había otra parte que también estaba integrando a su proceso de modernización conocimientos ancestrales, ¿no?, que lo han arraigado muy bien. Con esta última pregunta cerramos y les invitamos a los ponentes a que respondan brevemente a cada una de las interrogantes. Gracias. Bueno,
Agradezco sus preguntas y sus intervenciones. Con respecto a las fuentes, además de las fuentes hemerográficas y de revistas, para estudiar al hospicio de lactantes he tenido que acceder al archivo de la beneficencia. Y bueno, me parece que actualmente están pasando por un proceso de digitalización, hay un proyecto de la British Library, pero yo cuando accedí al archivo hace ya un buen tiempo, había de alguna manera algunas facilidades, porque digamos no iban muchos investigadores, pero sí había un descuido en cuanto a la organización, ¿no? Luego del fallecimiento de la persona que se encargaba del archivo, sí he tenido algunas dificultades porque el nuevo personal no tenía mayor conocimiento sobre algunas cosas que, por ejemplo, yo ya había revisado antes. En los últimos años no he tenido la oportunidad, bueno, el año pasado no he tenido la oportunidad de ir, y la verdad es que no sabría cómo está ahorita el archivo de la beneficencia. Con respecto a la modernización que han mencionado, la verdad es que sí es un proceso de implementación y de modernización, ¿no? En un contexto en el cual los discursos sobre higiene y sobre puericultura, en el caso, están bastante, se está escribiendo bastante, ¿no?, sobre la mortalidad. Y sobre todo, por ejemplo, en el caso de la puericultura, que se crea la cátedra en 1896, por ejemplo, ¿no?, cuando se abre también la plaza del médico puericultor en el hospicio, y la creación de esta escuela de enfermeras que finalmente no se llega a concretar, ¿no? Y en cuanto a lo que significaría la intervención del Estado, bueno, la beneficencia es una institución que se crea en la década, bueno, en 1836 me parece, por el Estado, pero es una institución que lo que hace es asumir esa parte de este Estado policía que no puede cubrir todas las necesidades, ¿no? Y se encarga además de la caridad, ¿no? Y es con estos estos médicos que entran no solamente al hospicio de lactantes, también entran a los otros hospitales, por ejemplo al asilo de alienados, por ejemplo, ¿no? Son esta nueva élite modernizadora que está llevando digamos, conocimiento, las nuevas investigaciones, ¿no? Me parece que es recién por la década del 30 que el Estado empieza a asumir funciones mucho más importantes con respecto a la asistencia infantil, ¿no? Con la creación del primer congreso de los diputados, sino también los médicos, y también es interesante ver, por ejemplo, la presencia de las mujeres, ¿no? Es muy importante ver en el caso de la infancia estas instituciones que se van a crear, como la Sociedad Auxiliadora de la Infancia, por Juana Larco de Damer, quien también participa y tiene un reconocimiento importante, pero no como el reconocimiento que le dieron a los médicos de la época, ¿no? Pero digamos, la presencia del Estado, más o menos con respecto a la asistencia infantil, ya se da de manera mucho más constante en la década del 30, y además esto de la centralización me hacía acordar, por ejemplo, cuando se funda el Instituto Nacional del Niño en la década. No recuerdo ahorita el nombre del director, pero mencionaba que a él le parecía gracioso de que se llame Instituto Nacional del Niño cuando en realidad solamente abarcaba lo que era Lima y no tenía mayor alcance, ¿no? Mayor alcance nada más de lo que era Lima. Para ser un poco breve, bueno, las fuentes que he usado son fuentes de la Facultad de Medicina, algunas tesis que se pueden revisar en el archivo. Bueno, se le llama museo, ¿no? Lamentablemente hubo un incendio el año pasado, pero no se quemaron las tesis, que a mí era lo que más me interesaba, sino que se quemó el panóptico, un poco una zona de ahí de la facultad, y bueno, la cosa es que ahora ya no hay acceso, es un poco difícil. El archivo está un poco desordenado, a veces no encontraban una tesis que yo pedía, por ejemplo, y yo tenía que entrar a veces con la ayuda, bueno, de la archivera y ordenar un poco, y al final sí me encontraba, ¿no? Pero ahora ya ni eso, porque ahora te lo tienen que sacar los mismos
¿no? Encargados y es un poco engorroso. También he revisado bastante en realidad en la crónica médica, que es esta revista que menciono, pues ahí dan bastante información, sesiones incluso del Congreso, del Congreso de República, pero también congresos de salud que se hacían, de la Academia Nacional de Medicina. Es bastante variada la información que puedes encontrar ahí. Periódicos también he revisado. He querido revisar los mismos documentos producidos por esta dirección, pero lamentablemente no he podido acceder. Me han comentado que puedo buscar en el Ministerio de Transportes. Un poco perdida como la manera de acceder a esta dirección. También tenían, por ejemplo, usted, Marcos Cueto, creo que ha citado, digamos, algunos documentos que están en el archivo de Cajamarca, ¿no? Que también, porque había mucha correspondencia ahí entre la dirección y sus órganos que estaban en algunas secciones del país, ¿no? Como que intentaban descentralizarse, pero en realidad, al menos acá en Lima, ha ido a la GN, pero no me han dicho que no está disponible. Entonces, por discurso en sí, que digamos las acciones, ¿no? Que eso es como que lo que planeo hacer de acá a un futuro. Bueno, también sobre los médicos, el Estado, la modernización, pues yo siento que están, como han indicado, bastantes unidos, ¿no? Relaciono mucho la modernización con el Ministerio de Fomento y creo que es bastante, dice mucho que el Ministerio de Fomento haya sido primero ingenieros, ¿no? Que eran los que administraban pues el cargo de ministros, pero poco a poco como que médicos se iban metiendo, ¿no? Por ejemplo, Manuel Barrios, que puse la foto, pero también hubo David Mato, hubo varios médicos por ahí que aparecieron, que es como que un indicio que también la medicina, la salud, eran claves para el desarrollo y el progreso del Perú, ¿no? Sí, y bueno, si bien es como que los médicos recién están entrando, ya en el periodo pues que ve Eric, ya es como que más fuerte, ¿no? Ahí va el estado de bienestar, que es más o menos los 30, por ahí ya se está sentando. Los médicos creo que ya empiezan más a institucionalizarse, a entrar, ¿no? Con más fuerza, se preparan para cargos públicos, ya no son como profesores al mismo tiempo en hospitales, haciendo mil cosas, sino ya es una carrera ya solo como burócratas, ¿no? Básicamente. Y bueno, solo para terminar, es básicamente formada por estudiantes, ex estudiantes. En realidad llega un punto en esta revista, deja de ser, digamos, administrada por egresados y pasa a ser como un órgano de los estudiantes de medicina, ¿no? Creo que al menos en medicina es bastante fuerte el movimiento estudiantil, si no recordemos por qué existe la Cayetano, ¿no? Bueno, para finalizar, yo sí les invito a revisar un poco o a visitarnos al Archivo Central de Salud. Tenemos un archivo histórico donde tenemos todas las actas de sesiones del año 36 a 72. Estamos también en vías de digitalización, también tenemos las memorias de los gerentes generales y un libro importante, es un libro bibliográfico, son las revistas de informaciones sociales, donde he extraído bastante información y que me ha aperturado muchos de los puntos que les he señalado en esta pequeña ponencia. Y bueno, rescatando las preguntas también relacionadas a los demás, les puedo decir a grandes rasgos que en nuestra historia republicana en el Perú, los gobiernos militares pues han dado siempre este resalte, ¿no? Este apoyo a los programas sociales. Puede ser que hayan sido utilizados por temas políticos u otros, pero los funcionarios que los precedían, como el caso de Rebetti Martins, tenían esa figura de dar la cara en favor de la sociedad, de los más necesitados de ese entonces. Y por último, sí, en temas, yo rescato lo de Benavides porque el señor fue como fue la educación, porque a su regreso es donde él crea los famosos Ministerios de Educación, de Salud, Trabajo y Previsión Social, y de ahí comienza todo un trabajo de por medio,
que en sus inicios fue muy criticado por temas del APRA o movimientos izquierdistas o socialistas, pero de cara al tiempo esto le ha dado la razón porque la seguridad social se ha mantenido con todos sus atisbos y divergencias que uno vive en la actualidad. Y con la pregunta del señor Fortunato Quesada, sí, usted va a encontrar esa información dentro de los documentos del Ministerio de Salud o también del Seguro Social. Y bueno, finalizar, nuevamente, si quieren, me pueden contactar, es eric.pena@pucp.pe y los puedo hacer acceder a ese archivo para que investiguen. Ya tenemos 5 investigadores que vienen haciendo tesis de maestría y licenciatura sobre temas de seguridad social. Un gusto y muchas gracias con todos. Agradecemos a la mesa, nuevamente reiteramos el agradecimiento a Ángela, Pamela y a Eric y les...